Entrevista a Ricardo Aguilar Humano, pintor, escritor. Más allá de conocer a Salarrué y su legado, que lo entregó al MUPI en el 2003, quería hablar más bien de su vida personal y artística. Así como la gente dice, yo soy doctor, yo soy abogado, ingeniero, ¿no? Entonces yo, ¿y vos qué sos? Yo artista. Entonces desde entonces me subí a ese tren, ¿no? Y ya no me bajé nunca. En San Francisco fue, ¿cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? Después de artes plásticas, como en el 61, algo así, a finales del 60. En los Estados Unidos se daba más ese movimiento cultural, como Nueva York, San Francisco. Existía lo que en Europa se le denominaba existencialismo, los existencialistas, ¿no? Y en Estados Unidos se le llamaba beatnik a eso, ¿no? Era una manera de expresarlo, ¿no? Y hay gente que usaba barba, que andaba con chaquetas, pero que leían libros, pintaban. En San Francisco se circulaban más que todo por un lugar que se llamaba City Lights, por la librería City Lights, ¿no? Era la zona, North Beach, ahí. Y fue cuando surgió el LSD en la Universidad de Stanford con Timothy Leary y toda esta pandilla, Ginsberg y todo esto, y empezaron a experimentar con el LSD, profesores universitarios y todo, pero no era como una droga, sino que era como una búsqueda, la razón de todo eso, ¿no? Y claro, yo la probé porque estábamos en arte y el profesor de arte la tomó y nos dimos cuenta y nos estudiaba y va. Digamos como en el 64, 65, de un año para otro había reventado algo en San Francisco que no existía días antes, no había reventado un espíritu del amor y de la paz. Y los Estados Unidos estaban viviendo la guerra de Vietnam, que nadie quería, nadie no, alguno habrá querido ir, ¿no? Pero la mayoría había tomado conciencia de lo terrible de esa guerra, ¿no? Entonces hubieron protestas, marchas, rebeldías contra la guerra de Vietnam y hubo una gran toma de conciencia en Estados Unidos. Todo eso que se dio en los años 60 en el mundo. En San Francisco se manifestó lo que se llegó a denominar, equivocadamente, pero así le quedó ya el apodo, es como un apodo, el movimiento hippie, porque ese nadie se lo puso, se lo pusieron como las agencias comerciales, ¿verdad? Porque hip es cadera. Entonces es como movimiento de cadera por las danzas, ¿no? A saber a qué danzas se referían, ¿no? Uno no se enteró por qué, ¿verdad? Ahí vivíamos, porque era barato los apartamentos, y ahí vivíamos varios de la universidad, del college. Era este lugar que se volvió famoso después, el Haight-Ashbury. A mí me tocó experimentar y vivir ese vórtice de energía que se abrió en el Golden Gate Park, en toda esa zona, ¿no? Y personajes como Hendrix o la Janis Joplin o el Jefferson Airplane o Dylan, era común, digamos, verlos en los lugares donde uno andaba, pues que no eran lugares públicos, ¿verdad? ¿No? Un happening en North Beach, un concierto en el Fillmore, un concierto en el parque y regalaban espagueti. A ver quién es el que regalaba espagueti, ¿verdad? Y de repente estaba gritando ahí la Janis Joplin, a saber. Yo no pensaba quién hacía eso, ¿no? Sino que se daban esas cosas. Entonces era una época de una gran hermandad, ¿sabes? Ahí éramos un grupo de amigos. Uno, por ejemplo, era un genio matemático, Chapman, que es el que dirigía la primer central de computadoras de Berkeley. Estaba él, estaba Bob Briscoe, estaba Mike, un ceramista genial, un psicólogo. Había un grupo, pues, ¿no? Allí me volví a encontrar también con este otro amigo de Santa Ana, Mauricio Valiente, que fue un gran pintor ese tipo, ¿no? Y ya aquí es desconocido, ¿no? Entonces yo regreso a El Salvador en el 67. ¿Qué te hace regresar? Todo aquel espíritu que se había manifestado en San Francisco lo había pisoteado ya el marketing, ¿verdad? A vender drogas, a aprovecharse de eso, ¿no? Y penetró la mafia y penetró lo oscuro, digamos, ¿no? Y empezaron a corromper todo eso, ¿no? Entonces todos mis amigos también se empezaron a ir a las montañas, al campo, ¿no? Y yo me regresé a El Salvador porque sentía como que una mitad mía estaba aquí y la otra por allá.
Entonces vine aquí en el 67 y conocí al grupo Mancha Nueva. Ahí estaba García Ponce, Manuel Elías, Miguel Ángel Polanco, un dibujante que le decían el Chele Saldaña, no sé qué. Ahí conocí también a Guillermo Hueso, otro pintor de Don Valero. Y con este grupo de gente empezamos a exponer en los planes de Rendero, en el Balboa. ¿Habías visto pues San Francisco, todo ese movimiento? Aquí ya estaba llegando esa bulla de la música, ¿no? Porque la música en los 60 en San Francisco revolucionó el concepto musical en el mundo, ¿eh? O sea, el diseño cambió para siempre, surgió el psicodelismo, ¿no? Todo lo que era plástico, digamos, el cubismo y todo, de repente lo pusieron en camisetas, en sábanas. Lo visual se democratizó, por decirlo, se divulgó por todos lados, ¿no? Las carátulas de los discos de repente eran unas obras de arte, ¿no? Las canciones, los poemas, o sea, se dio algo muy fuerte. Entonces, cuando yo andaba aquí, andaba con chancletas, y aquí nadie andaba con chancletas, y andaba con el pelo largo y todo esto. Entonces era como un escándalo eso, ¿no? Bueno, me hice amigo también en esa época de unos jóvenes poetas entonces, Piedra y Siglo, que estaba formado por Castro Rivas, Rafael Mendoza, Uriel Valencia, Luis Melgar. Y a regreso en el 67 del todo, y es cuando me junto con Mancha Nueva a exponer en los parques, en el Balboa, y ahí conozco a Salarrué, lo vuelvo a ver, porque él vivía en los planes. Y me dijo a mí que dónde guardábamos la pintura, y nosotros la traíamos en busto, imagínate. Me dijo, dejarla en mi casa. Y al irla a dejar a su casa, ya al siguiente sábado, segundo sábado, algo así, él nos pidió permiso si lo dejábamos exponer con nosotros. Y nosotros, olvídate, un gran honor, ¿verdad? Me acuerdo que puso la ciguanaba. También nos dedicamos a exponer en ferias de pueblo. Anduve en feria, yo de un lado para otro. Ya los demás pintores ya no me acompañaron, me iba yo solo con todos los cuadros. Sé que fuiste al manicomio también. Fui a la penitenciaría de San Vicente, fui al manicomio a exponer. Puche, que en el manicomio descubrí unos pintores mejores que cualquiera, porque les dabas unos colores y hacían unos cuadros geniales. Y llega el año 70. Conozco a la Miriam Interiano, Alejandro Bella, la Banda del Sol, Fernando York, conozco a toda esta gente, Jorge Delgadillo, todo esto, ¿no? Nos vamos a vivir todos a una comuna, a una finca de la Miriam en el volcán de San Vicente, 7 Joyas. Somos 13 los que nos vamos para allá. Y llegan cantidad de gente a vernos, ¿eh? ¿Quién era Miriam Interiano? Mira, Miriam Interiano tenía un ancestro muy fuerte, ¿sabes? Por lo que se hizo famoso el nombre Interiano. Su padre fue Ernesto Interiano, un hombre que murió joven de Santana, que en la época de Martínez era, como te dijera, no un tipo que lo hacía por razones ideológicas ni nada, porque era un tipo de mucho dinero, pero era un tipo que amaba mucho a los pobres de Santana, en sus fincas y todo, lo amaban a él y él a ellos. Los mendigos lo querían, los ciegos lo oían pasar y lo saludaban. Entonces era un tipo de estos como excesivamente valientes y llenos de coraje, que no podían aguantar la injusticia, digamos, ¿no? Porque se rebelaba. Y además muy valiente, se peleaba con quien fuera, no les tenía miedo a nada. Y empezó a tener problemas con la policía de esa época. Empezó a tener problemas serios con la policía y con el jefe de la policía de Santana. Y hay una historia de cierta familia de Gran Abolengo en Santana, a quien él le caía muy mal también. Neto Interiano se vuelve el enemigo público número 1 en la época de Martínez, ¿verdad? Mandan a traer tiradores especiales, campeones de México, para que lo maten. Y lo anda cazando toda la policía del país, a Neto. Y Neto se esconde en los mesones, en el campo, anda escondido. Pero sale de vez en cuando, ¿sabes? Por ejemplo, está escondido, fotos de él en todos lados, y de repente aparece en su carro en el centro de Santana, pasa enfrente la policía, disparándoles. ¿Me entendés? O sea, era como cuando a Neto Interiano lo matan en Santana por ir a ver a su madre.
muere, ¿verdad? No había internet ni mucho teléfono en esa época, muere. Y a su entierro llega gente hasta de Guatemala. Entonces, cuando es el entierro de Neto Interiano, Martínez declara que no va a permitir un entierro, que solo lo entierren así nomás, pero no va a permitir cortejo fúnebre, perdón. Y no le hacen caso a Martínez, ¿sabes? Entonces el padre Paz decía, este padre que fue el que llevaba el féretro, que había más gente que en el santo entierro. Y decía que había más gente, llegaron miles. Hicieron misa y todo. Todo. ¿Y la misa dónde fue? En la catedral. Entonces Miriam era hija de él. Entonces, Miriam era hija de él, ¿sabes? Miriam no lo conoce. Su mamá es guatemalteca, criada por su abuela, la mamá de su padre, Neto Interiano, una señora multimillonaria, ¿verdad? Entonces Miriam nace, crece solita, sin papá ni mamá, sino que con su abuela, con todos los lujos que te puedes imaginar. Y la mamá la dejó a la abuela. La mamá se la dejó a la abuela, sí. Yo conocí a la mamá de la guatemalteca, con Miriam fuimos algunas veces a ver. Miriam, un ser muy especial, una mujer guapísima, con ese mismo pose de dignidad, digamos, que su padre, ¿no? O sea, no le bajaba la cabeza y odiaba a la policía, ¿no? Que en la sangre traía una repugnancia por la policía, ¿verdad? Por autoridad, así como su padre, ¿no? Y manejaba la pistola muy bien, ¿verdad? Tenía una puntería de la madre. Y muy valiente, una mujer muy valiente. Entonces en su casa fue que se da esa revelación, y a raíz de esa revelación decidimos hacer una comuna en una finca de ella, se llama Siete Joyas, en el volcán de San Vicente. Y ahí llega cantidad de gente, ¿sabes? A tomar ese LSD, cantidad de gente. De la Universidad Nacional, poetas, llega de todo ahí, ¿verdad? De todo. A los tiempos, semana, mes de estar ahí, nos captura la guardia y nos acusa de guerrilleros, de un grupo guerrillero. ¿Y tenían algo que ver o no? No. Claro, ahí hablábamos de todas esas cosas, ¿no? Pero no era ese el tema, no era una onda más mística, más espiritual, ¿no? Pero no, la Guardia Nacional, digamos, que es la que vigilaba todo por el general Medrano, nos agarra por guerrilleros porque yo había andado con el grupo Mazacuata, ¿me entendés? En San Vicente, con Quijadurías, con Meme Sorto, con unos poetas de San Vicente, y ahí andaba Sancho, ahí andaba Eduardo Sancho, y Sancho ya andaba en el tema de organizar bases campesinas. Yo no sabía, ninguno de nosotros imaginaba. Chele Medrano y la guardia ir vigilando eso, y de repente ver que están en San Vicente, se imaginó el foco guerrillero, ¿verdad? Y nos caen como foco guerrillero. ¿Te acordás el día que pasó eso? El 1 de julio. Del 70. Del 70, sí. Sí, salió en los diarios y todo, salió en la prensa, en el diario de hoy y todo. Nos tuvieron presos 3 días en la guardia, a los 3 días nos sueltan, nos interrogan y todo. Como al 4º o 5º día Medrano se aparece donde la Miriam, toma LSD también. ¿Qué pasó esa vez? Yo no estaba esa vez, ¿sabes? Yo, al sentir la cercanía de Medrano, como era el que más estaba en el rollo político, pues el que estaba más enterado, los demás no, tomé distancia, ¿saben? O sea, no quería estar cerca ya de cierta cosa. El Chele Medrano llega, porque él se dio cuenta al tenernos presos que algo pasaba, algo que él no entendía qué era. Entonces él llega a la casa de la Miriam, ahí está la Miriam, ahí está Guillermo Hueso, y ese día, por casualidad, cumplía años Julio Medrano, su hijo menor, y estaba en ácido también, escondido en el techo al ver que llegaba su papá, porque se había ido de la casa, ¿no? Eso fue en la colonia Flor Blanca. Sí, y que Julio estaba cumpliendo 15 años, ¿verdad? Entonces llega ahí, Medrano indaga, que qué es lo que pasa, no sé qué, y termina tomando LSD, que se lo da Guillermo. Y toma LSD, le da LSD a los 3 guardias que lo andan cuidando. Entonces ya ante eso baja Julio, su hijo, del techo, y se abrazan y todo. Y empieza el asunto, ¿verdad? A raíz de eso Medrano tiene un cambio radical en su vida. Lo expulsan de la guardia de una manera violenta. Él se rebela contra el sistema, ¿no? Y luego intentan matar a él, al coronel Aguiluz, lo intentan matar, todo eso. Todo eso ocurre en el 70. 71,
Imagínate que en esa época con Medrano organizamos un happening dentro de la Guardia Nacional. ¿Te imaginas? Dentro de la Guardia Nacional. Y repartimos más de 500 LCD y más de 500 Biblias. Y el happening adentro de la Guardia, pues en el auditorio, y cantan rock and roll, la Banda del Sol, toda esta otra. ¿Dónde era la Guardia en ese tiempo? Allá por la 5 de noviembre al final, ¿verdad? Ya era la nueva Guardia, ¿sabes? La calle La Troncal del Norte al principio, donde quedó siempre, por la Tlacat, por la comida Tlacat por ahí. Y era nueva, ¿no? Después de ese happening ahí, Medrano tenía una casa dentro del Parque Balboa y hacemos otro happening ahí, en la casa de Medrano. Ahí llegan más de 2.000 gente, ¿verdad? Y se reparten más de 2.000 ácidos ese día. Y toca la banda de la Guardia Nacional de uniforme, tocan el Submarino Amarillo. Imagínate. Y la Guardia cuidando el happening, ¿no? Para que la policía no nos capturara. ¿Y esa casa todavía existe? ¿Dónde fue eso? Sí, es adentro del parque. Adentro, bajando al Parque Balboa, entras, de repente a la derecha como que vas a las pupuserías, ¿verdad? Ajá. Pero no entras y de ahí cruzas a la derecha. La primera casa a la izquierda es. Y fue un happening exagerado eso, ¿verdad? Una cosa exagerada, ¿sabes? Como algo milagroso, pues, que la banda de la Guardia estuviera tocando el Submarino Amarillo y nos cuidara. Por ejemplo, cuando yo recibí esos mensajes del Cusco que me querían dar el verde, el rojo y el fuego, a quien se lo voy a contar fue a Salarrué. Porque ¿quién se lo contaba? Porque me hablaban estando yo solo por medio del viento, a la orilla del mar, en el monte, donde fuera, me andaban hablando. Y Salarrué está feliz, me dice, ya regresaron los señores del fuego, andá, tenés que ir, andá, ¿verdad? Y me fui. Y ya cultivamos una amistad, ¿sabes? Tal vez yo no lo veía porque he sido vago, ¿no? Esa etapa de La Palma, ¿cómo fue que decidiste ir a La Palma? Salirse del sistema, pues, buscar la paz, estar en paz, estar tranquilo y pintar, ¿verdad? Fernando tenía ya una casa en La Palma, conocía. Entonces nos vamos para La Palma, Fernando, Ricardo Álvarez, Oscar Soles, Julio Medrano, hijo del general Medrano, y yo, 5. Y nos alquilamos una casa pegado a Antel de antes, entre los 5, ¿sabes? Ahí teníamos una casa. Y ahí pintábamos y hacíamos garabatos y todo, ¿no? Fernando George, Fernando George, ahí estábamos los 5. Y ahí pintábamos y traíamos nuestras cosas a una tienda que se llamaba Saya en la Miramonte, y vendíamos artesanías. Y como La Palma era muy barato, vivíamos muy bien. Comíamos sencillo, dormíamos en un caserón de adobe. Como al año, 2 años, aparece Guillermo Hueso y se va a La Palma y abre su taller, su galería también. Entonces empieza a dar ese fenómeno que se ha dado, por decir, el fenómeno La Palma, ¿no? En el 85, creo yo, Rafael Mendoza, maravilloso amigo, esto dilo, de Mendoza, ¿sabes? El poeta. Nos vemos y él me consigue trabajo en la publicidad donde él trabajaba, que era de Lemus Simón. Por él me consigue trabajo. Me compro unos zapatos usados de un difunto que habían matado. Me quedaban apretadísimos, ¿sabes? Y así en el bus, cuando me los quitaba, como me dolían los dedos, Me suben el sueldo al segundo mes porque era muy creativo. Y de allá a los 6 meses recibo una llamada, a ver cómo, de Ricardo Álvarez, que era este amigo con el que habíamos estado en La Palma, ¿te acordás? Un español salvadoreño, que se ha vuelto a esas alturas un quenista de primera, ¿verdad? Toca la quena de primera. Y me habla desde España. Y los bombazos, yo vivía ahí por Montserrat y se veía el WhatsApp a los bombazos a diario, ¿verdad? Y las ametralladoras y se iba la luz y todo. Y me habla y me dice, fíjate que he formado un grupo de música inca aquí en España. Y le he puesto el Incar y ojalá te pudieras venir y me ayudas con la propaganda y organizar esto. Y le digo, sí, le digo, ¿y cuándo te puedes venir? Mañana. Y en 2 días iba en avión yo para España, ¿verdad? Con $10 en la bolsa. Regresé nada más cuando el terremoto. A El Salvador me volví a ir. Antes me desesperaba mucho, ¿sabes? Hasta que un día realicé
que me dijo el alma que soy me dijo, el único pedazo de tierra que voy a tener es el que tiene mi corazón. Mis cuadros son como un alimento, pero no es un alimento intelectual. El color y la pintura no pertenecen al hemisferio del lenguaje, del intelecto, no es otro tipo de intelecto. La pintura es la que me ha permitido acarrear los pinceles y los colores, es como más fácil, ¿no? Que El Salvador necesita realizar es que a pesar del 32 y a pesar de ser tan chiquitos y a pesar de tanta televisión, el indio sigue sonando el tambor.